Bien. Entonces, ok, lo que hacemos es, teníamos esta base de datos que habíamos importado más arriba, y a partir de esto nosotros podemos hacer esta función scatterplot para mirar un poco los datos. Acá, para poder verla, podemos hacer plt.show y deberían... bueno, está un poco lento internet. Esto lo pueden ustedes correr desde Colab. Las máquinas de Google dejan a disposición, digamos, sus máquinas. Y lo bueno, para los que saben, tienen tarjetas gráficas que son geniales para lo que es el Machine Learning. Así que está bueno que se familiaricen con el Colab, los que puedan. Bueno, está un poco lento. Lo que sí es que necesitan una buena conexión de internet, así que bueno, acá no sé qué está pasando. Okay. Bien. Tengo que ver, siempre pasan estas cosas, digamos, tienen que ver dónde está el error, pero bueno, no importa. La idea, digamos, es siempre tratar de visualizar nuestros datos primero, especialmente aquel dato que nosotros queremos predecir, que en este caso es el precio de la casa. ¿Está bien? Entonces, vamos a aprovechar para introducir algunas cosas para los que no sepan sobre clases en Python. Python es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de objetos como lo que son las clases, que ya vamos a ver lo que es una clase, nosotros podemos crear instancias de esos objetos y a partir de eso podemos invocar métodos específicos de esos objetos, ¿no? En este caso les doy un ejemplo muy genérico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una clase que le llamamos casa, ¿no? Y que definen todas las propiedades que pueden tener las casas en común, como número de habitaciones, color, tamaño, ¿no? Y también podría definir comportamientos comunes como abrir o cerrar puertas. ¿Está bien? Entonces, a las propiedades, eso se les llama atributos. ¿Está bien? Es un nombre nada más. Las propiedades se les llaman atributos. Y a los comportamientos que es de la casa, ¿no? Se les llaman métodos. ¿Está bien? Para los que tengan algo de conocimiento, un método es básicamente una función, pero asociada a un objeto. ¿Está bien? Un objeto es una instancia de una clase. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tengo la clase casa, que siguiendo con el ejemplo, ¿no? Y mi casa sería una instancia de esa clase, y esa ya es un objeto en Python. Cada uno con los mismos métodos y con las mismas características o atributos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco cómo definimos una clase en Python. Ustedes no se preocupen si no siguen todo al pie de la letra ahora. La idea acá es que más que nada que sepan qué hace una clase, más que cómo se define, pero para que vean cómo está definida, porque nosotros vamos a tener que instanciar clases, entonces tiene que estar bien claro qué hay adentro de una clase, ¿no? Entonces yo, defino una clase tipo casa. Esta clase va a tener sus atributos como las habitaciones, como el número de habitaciones, va a tener el color, va a tener dimensiones y va a tener un estado de una puerta que puede ser abierta o cerrada. ¿Está bien? Y aquí, mediante la palabra def, podemos definir métodos de la clase. ¿Está bien? Entonces, esto es un método, es algo que la clase puede hacer. ¿Está bien? Entonces, esto simplemente nos devuelve el estado de la puerta, nos dice si la puerta está abierta o cerrada. ¿Está bien? Nosotros llamamos al atributo con self. Acá la clase sabe
que self quiere decir ella misma, la clase que estamos recién acabamos de definir. ¿Está bien? Entonces, si yo llamo al status puerta, me va a decir la puerta está abierta o cerrada según cómo se encuentra en ese momento. ¿Está bien? Después, dentro de la clase podemos definir métodos. Ese es un método. Tenemos otro método que le digo abrir o cerrar la puerta. ¿Qué quiere decir? Le digo, este if es un condicional. Imaginen que diga sí. Si la puerta está abierta, pasarla cerrada. Else le estamos diciendo en cualquier otro caso, es decir, en este caso sería puerta cerrada porque no hay más opciones. Digo, cambiame el estatus de la puerta a abierta. ¿Bien? Y dentro de la misma clase yo puedo llamar a otro método dentro de la clase. Entonces yo este método se está llamando a este método de esta clase. Y le estoy diciendo, después de abrir o cerrar la puerta, llámame a status puerta, y que me dice, ok, ¿cómo está la puerta ahora? ¿Está bien? Entonces, acá podemos ver cómo podemos acceder, primero cómo instanciamos una clase. Eso es importante porque nosotros durante el curso vamos a estar instanciando clases todo el tiempo, ¿no? Entonces, instanciamos una clase de esta forma. Definimos esto que es una variable, ¿está bien? Y le decimos, esto va a ser un objeto de tipo casa, ¿está bien? Y le digo 4, ¿qué es ese 4? Habitaciones, ¿está bien? Le digo el color, le digo las dimensiones, ¿está bien? Entonces, mi casa va a ser de 4 habitaciones, de color rojo y chiquita, ¿está bien? Y luego puedo acceder a esos objetos mediante el punto, que es básicamente también como esos atributos mediante el punto. Entonces digo mi casa punto dimensiones, esto me va a devolver ese 4 que yo le puse al principio. Mi casa punto color me va a devolver el rojo, mi casa punto habitaciones, el número de habitaciones. ¿Está bien? Y también le puedo pedir que me diga el estado de la puerta. Recuerden que es algo que puede cambiar. ¿Está bien? Entonces, esto de todas maneras, todas estas celdas ya están corridas, entonces pueden ver digamos el resultado, digamos, de correr las celdas. Que si yo digo, le pido primero, decime si la puerta está abierta o cerrada, recuerden que estoy llamando a este método, ¿no? Entonces esto me va a devolver este cartelito, la puerta está abierta o cerrada. ¿Está bien? Luego llamo un método, a otro método, digamos, que sería cerrar o abrir la puerta. Entonces, si está cerrada la abro, si está abierta la cierro, ¿no? Bueno, llego a casa y después la cierro. Entonces veo qué es eso. Entonces, ¿esto qué me devuelve? Ok, la puerta está cerrada. Luego la abrí, entonces me devuelve, ahora la puerta está abierta. Llego a casa y la cierro, entonces me devuelve la puerta está cerrada de vuelta, ¿no? Espero que les vaya quedando la idea, digamos, de cómo trabajar con las clases, digamos, ¿no? Entonces, bien, y así como puedo definir una instancia, puedo definir el número que yo quiera de instancias, ¿está bien? Todas van a ser la misma clase, pero son diferentes objetos, ¿está bien? Cada uno con sus características, ¿no? Entonces, si yo mi casa le pregunto, con este doble signo igual, le estoy preguntando si son iguales o no. Si fueran iguales, me volvería acá un cartelito que diga true, que quiere decir verdadero, ¿está bien? Entonces no, son distintos objetos, entonces Python los reconoce como distintos objetos. Incluso miren acá, yo estoy creando una instancia de una casa con los mismos atributos que mi casa, ¿está bien? Sin embargo, Python sigue reconociéndolos como instancias distintas, ¿está bien? Entonces, bueno, eso es importante tener en cuenta, ¿ok?
Acá les dejo un poco más para que lean sobre las clases y cómo funcionan, específicamente también los métodos que vamos a usar en scikit-learn. Ok, entonces acá estamos definiendo una clase que lo único que hace es tiene todos los mismos métodos que nosotros vamos a ver en scikit-learn, ¿está bien? Pero es un modelo que me ayuda a predecir el precio de una casa, ¿está bien? Pero lo hace de una forma un poco vaga, digamos, un poco perezosa, podríamos decir, ¿está bien? Entonces lo único que hace es me devuelve la mediana de todos los precios de la casa, ¿está bien? Obviamente, con lo que les estuve contando sobre la introducción, la idea es que aprenda a partir de los datos. Entonces yo le debería poder decir, por ejemplo, metros cuadrados, y que me prediga el precio de una casa a partir de unos metros cuadrados específicos. Por ejemplo, no sé, 10.000 metros cuadrados, ok, el precio va a ser tanto. Primero definimos esta clase para poder compararla realmente con los otros métodos, que lo único que te dice, no importa el número que vos le pongas, siempre te va a devolver la mediana de todos los precios de las casas, ¿está bien? Entonces, bien, entonces aquí recuerden que lo único que estamos haciendo es definiendo la clase, ¿ok? Acá van a encontrar todos los métodos, y todos los atributos, ¿está bien? Luego instanciamos una clase, ¿está bien? Entonces este nb-regresor va a ser una instancia, un objeto de naive-regressor, ¿está bien? Y luego podemos calcular el costo, porque dijimos que el método cost de la clase te devuelve el costo. Ahora lo que sabemos es que en realidad te va a devolver es la mediana, digamos. Perdón, acá, claro, acá no definí. Ok. Perdón, acá me confundí entre el método cost y el método predict. Acá el método cost lo que está haciendo es está calculando básicamente cuán buena o mala fue nuestro cálculo, ¿no? A partir de esta columna que nosotros le pasamos, que es en pies cuadrados en este caso, digamos, ¿está bien? Entonces este número va a ser una evaluación de cuán bien, digamos, predijo nuestro modelo. Que recuerden que a propósito lo construimos de una manera que no va a ser muy buena, ¿está bien? Bien, entonces, ok, vamos a, si entrenamos el modelo, ok, entonces nosotros le pasamos esta lista de números, que son los precios, los pies cuadrados de las casas. Le pasamos también los precios, también, que es lo que vamos a querer predecir. ¿Está bien? Entonces, entonces este es el costo antes de que nosotros entrenemos el modelo, ¿está bien? Entonces, antes de que entrenemos el modelo, tenemos un costo muy alto porque todavía ni siquiera nos está prediciendo la media, ¿está bien? Solamente nos devuelve un 0 cuando nosotros intentamos predecir, ¿está bien? Entonces, con este método fit, que es algo que vamos a usar mucho en scikit-learn, básicamente lo que estamos diciendo, le estamos entrenando al modelo. Le estamos diciendo, a partir de los datos que te estoy dando, necesito que aprendas también a predecir los precios, ¿está bien? Entonces, y luego, una vez entrenado, nosotros ahora sí podemos calcular un costo que va a tener un poco más de sentido, ¿está bien? Entonces, entrenando el modelo, vemos que este es nuestro costo y mejoramos el modelo por un montón, digamos, obviamente. ¿Está bien? Y ahora podemos predecir los precios
de casas individuales, por ejemplo, o de listas de casas o arrays. O sea, a este predict yo le puedo pasar un número y me va a devolver un número, o le puedo pasar una lista y me va a dar una lista de predicciones, ¿no? Entonces, si una casa tiene 2500 pies cuadrados, entonces su precio predicho va a ser 126.000. Ahora, si yo a la casa le paso, tiene 25.000 pies cuadrados, también me predice lo mismo, 125.000. Eso, recuerdan, es porque siempre nos está devolviendo la media, ¿está bien? O la mediana en este caso. Bueno. Entonces, no importa cuál sea el número que nosotros le pongamos acá, siempre nos va a predecir la mediana, ¿está bien? Entonces, vimos que esa es la forma de no entrenar un modelo. Tendríamos que ver la forma de poder entrenarlo correctamente, ¿está bien? Bien. Entonces, lo bueno de Scikit-learn es que no tenemos que entrenar, nosotros no tenemos que definir nuestros métodos desde cero, ya está todo definido. Nosotros esto lo hicimos solamente para que tengamos una idea de qué es lo que está sucediendo por adentro de las clases que vamos a instanciar de Scikit-learn, ¿está bien? Entonces, acá lo que estamos haciendo, estamos instanciando justamente una clase, ¿está bien? Pero esta es una clase ya de Scikit-learn que tiene un modelo que sí va a aprender y sí va a entrenar según los valores que nosotros le pongamos, ¿está bien? Entonces, recuerden que este LR1 entonces es el objeto, que es una instancia de la clase Linear Regression, ¿está bien? Entonces, primero achatamos, ya vamos a ver esto por qué lo tenemos que hacer, pero básicamente estamos convirtiendo a nuestros datos en un array que va a poder reconocer la clase de Linear Regression, ¿tá? Y hacemos lo mismo, entonces hacemos lo mismo con los valores que la variable independiente sería, y la variable a predecir o dependiente también. Y hacemos lo mismo que hacíamos con el otro, pero en este caso sí va a aprender y sí va a ser diferente según los datos que nosotros le pasemos acá. Entonces recuerden que con este método fit le estamos diciendo, con estos datos predecime estos datos, busca el modelo que mejor prediga estos datos. Bueno, y como les digo, mil disculpas por mis problemas con el Colab, aparte de todos los otros, pero bueno, si pueden ustedes correrlo de su máquina, van a ver que realmente, digamos, los datos se ajustan mucho mejor, digamos, a la predicción que hacen los modelos de Scikit-learn, ¿también? Y luego podemos también de Scikit-learn importar métricas que nos van a decir, digamos, ok, cuál fue nuestro costo, y cómo se compara con otros modelos u otros métodos, ¿está bien? Entonces nosotros acá vemos que nuestro modelo, este es el error que nos da nuestro modelo, y que es este número menor al modelo perezoso, digamos. Por eso terminamos con este popurrí bastante intenso, perdón por eso. No sé si alguien que haya podido ver los videos, está bien, o sea, entiendo que capaz que muchos no hayan podido ver los videos, pero vamos, alguien que aunque no haya visto los videos tenga una idea de lo que es una regresión lineal y quiera decir algo, aunque no haya visto los videos, que alguien que tenga una idea o alguien que pueda decir por lo menos a qué le suena regresión lineal. Exactamente, sí. Entonces, en la regresión lineal nosotros lo que queremos predecir básicamente es una variable continua, ¿está bien? Entonces, el ejemplo que teníamos recién, por ejemplo, queremos predecir los precios de casas, digamos, o quiero predecir, ok, cuánto se van a sacar ustedes en el parcial, o qué porcentaje de alumnos va a llegar al final. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuál es la forma más simple de hacer esto? Lo que dijo el compañero. Entonces, la forma más simple lo que tengo para hacer esto es justamente trazar una línea recta,
¿no? Entonces, por ejemplo, si yo imagino que a mayor, por ejemplo, el número de baños o número de habitaciones aumenta mi precio, ¿está bien? Entonces yo tengo que, digamos, tengo que decir, ok, cómo y cuánto aumenta por cada habitación que yo aumento, ¿está bien? Entonces, lo que voy a llegar, a lo que voy a llegar es que el precio de mi casa, por ejemplo, es, no sé, 30.000 por decir algo, por el número de habitaciones, ¿no? Y siempre imaginamos un precio base que es nuestro intercepto o nuestro ordenado de origen, digamos, que puede ser, ok, por ser una casa, simplemente por estar en un terreno, simple ya tiene un valor, digamos. Entonces ahí es que donde nosotros llegamos a esta función, digamos, lineal que dijo el compañero, que es y igual a x más b, ¿está bien? Entonces esto básicamente, tenemos un conjunto de datos, tenemos una variable que nos ayudará a predecir y la variable a predecir también, que es y siempre lo asociamos de a pares también, o sea, estos son nuestros datos reales, ¿no? Entonces en la casa 1 tiene este número de habitaciones y tiene este precio, la casa 2 tiene este número de habitaciones y tiene este precio, ¿no? A partir de todos estos datos nosotros tenemos que llegar a esta función lineal, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, tenemos estos datos, ¿no? Este es un set de datos que yo me inventé a partir de, digamos, aleatoriamente, o sea, hay y se ve, digamos, una pendiente positiva en este caso, o sea, no hay problema con que tendría que haber puesto un ejemplo con pendiente negativa, evidentemente para no grabarles que siempre es pendiente positiva, pero bueno, entonces lo primero que hacemos es visualizamos los datos, ¿no? Y bueno, acá lo que hice fue definir función de costos. Bueno, vean el video porque, o sea, la idea es que haya clases sincrónicas y asincrónicas, es que en las sincrónicas podamos resolver dudas más que nada, ¿está bien? Pero básicamente, ok, esto es lo que queremos hacer. Ok, es fitear, digamos, una línea que se acerque lo más posible a, digamos, a los datos que nosotros tenemos. Entonces, esta línea que nosotros tenemos, estos van a ser nuestros valores predichos, ¿está bien? Entonces, para nosotros sacar nuestra función de costos, después vean el video y vean exactamente cómo sacamos la función de costos, pero va a depender obviamente de la distancia que hay de entre cada uno de estos puntos a la función predicha, ¿está bien? Bien. W1, esto lo llamamos como el compañero había dicho, I igual a x más b, es la pendiente básicamente, ¿está bien? Entonces la pendiente de esta línea en este caso va a ser 4,84, ¿está bien? Bueno, hay diferentes formas de resolver de la regresión lineal, digamos. Todo brindado por sklearn. ¿Y qué más? A ver. Y lo que había preguntado el compañero. Entonces, la regresión lineal múltiple, básicamente podemos extrapolar digamos, lo que habíamos visto con la regresión lineal simple. Y digamos, así como antes la predicción del precio de la casa, o por ejemplo los puntos o los goles, lo que fuera que queramos predecir, era ax más b, una pendiente por una variable por más un intercepto, digamos. Ahora vamos a tener un conjunto de pendientes, ¿está bien? O también podríamos llamarlo un vector de pendientes, ¿está bien? Que va a ser este W1, W2, W3, ¿está bien? Entonces a cada variable nosotros vamos a va a tener un número que lo multiplique, ¿no? Y a partir de esa función nosotros vamos a sacar una predicción.
Si los datos son buenos, esta predicción debería ser mucho mejor, digamos, que una predicción hecha a partir de una sola variable. ¿Está bien? Bueno, y acá lo que les había hecho es, había vuelto a generar otro set de datos con ruido aleatorio. ¿Está bien? Y bueno, acá lamentablemente nosotros como seres humanos tenemos... solo podemos imaginar hasta 3 dimensiones, ¿está bien? Pero imaginen que esto no tiene por qué estar limitado por las limitaciones nuestras, ¿no? O sea, yo voy a graficar 3 dimensiones, que es lo máximo que puedo graficar, pero nosotros podemos hacer predicciones a partir de n dimensiones, ¿no? O sea, las que sea. Bien, entonces el uso de las clases de scikit-learn para entrenar el modelo también, y después lo podemos graficar, ¿no? Y en vez de una línea predictora vamos a tener un plano, ¿está bien? Cuando ya hablamos de más de 2 dimensiones podemos empezar a hablar de un hiperplano. No es súper importante que se sepan ese nombre, pero para que empiecen a pensar en los mismos términos que piensa la máquina, ¿está bien? Entonces, si bien nosotros gráficamente no lo podemos imaginar, hay, digamos, un hiperplano. Si yo uso 4 dimensiones, voy a tener un hiperplano de 3 dimensiones, que va a ser mi plano para predecir, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que, ok, si yo tengo si la variable x1 es 5 y la variable x2 es 0.6, entonces puedo ver que aparentemente eso corresponde a una variable respuesta de 10. ¿Se entiende? Entonces intenten imaginar, digamos, eso sucediendo en más dimensiones, y es lo que está sucediendo en el aprendizaje de la máquina, ¿no? Y bueno, una cosa más que quería hacer antes de pasar a la pregunta del compañero del Outrock es hablar un poco, que les quede una cosa más, necesito que les quede, que es muy importante. Este es cómo aprenden las máquinas, ¿está bien? Si no les queda nada más de esta clase, por favor que les quede descenso por gradiente, aunque sea el nombre, digamos, de descenso por gradiente, porque esa es la forma que digamos, todo el machine learning está basado sobre esto. Y nosotros, cuando veamos redes neuronales profundas, básicamente vamos a ver que está haciendo una regresión en múltiples neuronas, ¿está bien? Entonces, en vez de hacer una regresión, está haciendo como múltiples. Por eso es que nosotros necesitamos ver la regresión lineal para entender qué está sucediendo después en estos otros modelos que realmente tienen una capacidad predictora increíble, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene el concepto de lo que es una derivada en matemática. ¿Alguien que me pueda decir en 2 palabras, medio mal y medio intuitivamente, qué es la derivada? Bien, es la pendiente de una función, ¿no? De cualquier función, ¿no? La primera forma, que es la tasa de variación entre 2 puntos, esa es una definición, digamos, más precisa, pero a los fines prácticos, lo que nosotros queremos saber, ahora lo que nos interesa, lo pueden pensar, digamos, como la pendiente de la curva, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esa pendiente? Nos va a decir en qué dirección nosotros nos tenemos que mover, ¿está bien? Entonces, ¿alguien sabe qué es lo que estamos graficando a la izquierda y qué es lo que estamos graficando a la derecha? Nos concentremos, digamos, en las funciones, ¿no? La función de lo que vamos viendo es en realidad diferentes funciones en la derecha, ¿está bien? Entonces, yo, para aprender, primero lo que hace la computadora es dibuja cualquier línea, digamos. Es como que dibuja una línea al azar, ¿está bien? Entonces, y le calcula el costo, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una definición o una idea intuitiva de lo que es el costo? ¿Es la diferencia entre qué? A ver si tenemos una que se mueve menos.
Exactamente, exactamente. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vemos al principio del GIF digamos, vamos a ver que estas diferencias son bastante grandes, ¿no? ¿Está bien? Y esta es cuadrática porque por varias razones que creo que las explico en el video, si no en algún punto las explico, no hay problema. Estamos tomando el cuadrado de esta diferencia y no la diferencia en sí, ¿está bien? Pero lo que me interesa a mí que sepan es que sí, la distancia es mayor. Fíjense que con esta primera línea que yo estoy graficando acá, es como que la distancia es, la suma, digamos, de las distancias es muy grande, ¿está bien? Entonces, por eso es que tenemos acá a la izquierda la función de costo, ¿está bien? Calculada a partir del cuadrado de las distancias, justamente para que nos dé este mínimo, ¿está bien? Porque este mínimo nos va a decir básicamente dónde parar, ¿está bien? Entonces, esta función de costo corresponde a esta primera línea que está acá, que fue tirada medio al azar, ¿está bien? Entonces, como la pendiente es grande, ¿también? Eso nos dice que tenemos que corregir mucho y nos dice la dirección en la que tenemos que corregir los pesos, ¿también? A medida que nos vamos acercando a ese mínimo, las correcciones, ven que las correcciones de la derecha se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿está bien? Cuando llegamos a un mínimo, el modelo dice, listo, ya no puedo aprender más, ya no puedo mejorar más la función de costo, ¿está bien? Y este va a ser mi predicción, ¿está bien? Tengan en cuenta que nunca van a tener una predicción perfecta porque siempre van a tener algún ruido aleatorio, ¿está bien? Así que si esto lo pueden extrapolar a n dimensiones, ¿está bien? Esto es la base del Machine Learning, ¿está bien? Entonces, esto se llama, recuerden, descenso por gradiente. Si alguno se anima a buscarlo, a buscar material por su parte, hay la verdad un montón de material que está súper bien explicado. Y bueno, y tenemos que seguir porque, bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, así que, bien. Vamos entonces a la regresión logística. Quizás antes de ir directamente a la curva ROC, si es que para que no estén tan perdidos, la regresión logística, la diferencia con la regresión lineal es que lo que estamos tratando de predecir son clases, ¿está bien? O sea, queremos predecir si, no sé, esta foto es un gato o un perro, digamos, algo así, ¿está bien? Entonces, a ver, ¿cómo podemos resumir esto? A ver. Bien, entonces, esta es la diferencia, digamos, entre la regresión logística y la regresión lineal, porque uno podría pensar que, ok, si por ejemplo quiero predecir si algo es, bueno, en este caso tomamos el ejemplo de si el tamaño de un tumor y el tipo del tumor. Entonces 0 significa que es un tumor benigno y 1 significa que es un tumor maligno, ¿no? Entonces lo que vemos es que más o menos a partir en alguna parte de esta región podemos empezar a decir que a partir de este punto es un tumor maligno, ¿está bien? Entonces capaz que lo primero que podemos pensar es que, bueno, hacemos lo mismo, ya tenemos la regresión lineal, ¿para qué vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces veamos qué pasa si aplicamos la regresión lineal, ¿no? Entonces sí, o sea, puede ser, digamos, decimos, ok, tenemos esta línea y a partir de si la predicción me da más de 0,5 la predigo como maligno, si da menos de 0,5 lo predigo como benigno y me sirve, ok, ¿para qué inventar cosas nuevas, no? Pero vamos a ver que este método no es muy robusto, digamos, porque ¿qué pasa si nosotros de repente agregamos otro tumor maligno, pero que es mucho más grande que los tumores que teníamos recién? Vemos que la línea cambia significativamente y que el modelo empieza a predecir de manera incorrecta, ¿está bien? Entonces para eso nosotros usamos la función sigmoidea en vez de la regresión logística, ¿no? Entonces lo que quería mostrarles aquí, sin prestar mucha atención al código, es que
a la izquierda tenemos, esta es la función sigmoidea, y lo bueno de la función sigmoidea, entre otras cosas, es que siempre nos va a dar un número entre 0 y un 1, ¿está bien? Y lo segundo que es bueno es que si nosotros agregamos datos que son un poco extremos, la función sigmoidea se mantiene igual, digamos, ¿está bien? Es decir, voy a seguir prediciendo aproximadamente a partir de este valor, ponerle 5, si un tumor es benigno o maligno, ¿está bien? Bueno, traten de ver el video ahora, si pueden, en el fin de semana, y creo que está mejor explicado ahí, o de lo que tenemos tiempo para entrar ahora. Necesitamos, digamos, explico todo por qué es la función sigmoidea. No se asusten demasiado con estas fórmulas porque está basado en la regresión lineal. Si entendieron regresión lineal, deberían entender de dónde viene la función sigmoidea y qué es, y por qué tiene esta ventaja de que siempre está acotada entre 0 y 1. Que esté acotada entre 0 y 1, ya no sé si lo dije o no, significa que lo podríamos interpretar, por ejemplo, como una probabilidad, ¿está bien? Si nosotros en la función lineal nos da un valor más 50, digamos, menos 50, es más difícil interpretarlo, ¿no? Entonces, si yo digo, ok, la función sigmoidea me da un valor de 0,99, entonces esa es mi probabilidad de que yo estoy clasificando correctamente, ¿está bien? Ok, resumamos así. Nos da un margen de error para los datos, por un lado, y por otro lado la constriñe a la función entre 0 y 1. Fíjate acá, si ven mi mouse, ¿no? Okay. Bien, que la función, a medida que nos acercamos a más infinito, nos vamos acercando a 1, pero nunca llegamos a 1. ¿Se entiende? Entonces, nunca me va a pasar del 1. Entonces, por eso digo que lo podemos interpretar como una probabilidad. Si la función esta se me da 0,98, ¿está bien? Entonces, lo podría interpretar. Ok, tiene el 98, tengo el 98% de probabilidad de que estoy prediciendo bien. Exactamente. Tiene un asíntoto entre el 1 y el 0. Y bueno, como te digo, en el video explico bien de dónde viene, por qué tenemos esas asíntotas y de dónde vienen. Así que, bueno, pasemos entonces. Bueno, acá vemos la función sigmoide, vemos que nunca se va a ir ni a 1 ni a 0. Y bueno, acá en el video explico, digamos, un poco la función de costo, por qué es diferente, por qué tenemos que aplicarla. Y también la regresión logística es muy importante porque en realidad las neuronas de una red neuronal son pequeños regresores logísticos, digamos. Así que aquí quería introducirles como un caso real. Bueno, esto lo pueden ver en su tiempo, digamos. Espero que lo puedan ver. Y finalmente quería llegar a la curva ROC. Vamos a las métricas de evaluación. Entonces, de vuelta les tengo que decir, traten de ver los videos, está todo ahí. Si no quieren ver mis videos, hay un montón de videos en YouTube, capaz que lo explican hasta mejor que yo, pero vean algún video de métricas de evaluación y así tenemos todos más o menos la misma base, ¿está bien? Entonces, matriz de confusión. Bueno, vamos a la curva ROC. Antes que nada, esto es como que la primera métrica que creo que introduzco yo específica para tareas de clasificación, ¿está bien? Entonces, no sé si entendiste cómo construir la curva, digamos, pero lo que estamos haciendo, esa línea de corte que había
preguntado el compañero antes. Bien, entonces básicamente nosotros la vamos moviendo, ¿está bien? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Nosotros, a medida que decimos, ok, vamos a clasificar todo a partir de esta línea, lo vamos a clasificar todo como positivo y todo lo que está a la izquierda de esa línea como negativo. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo es, vamos corriendo, digamos, en nuestro umbral, ¿no? Entonces vamos diciendo, ok, a medida que si nosotros tenemos el umbral muy pequeño, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a clasificar todo, lo vamos a clasificar como positivo directamente. ¿Está bien? Sí, o sea, lo usual es ponerlo en 0,5 como dije antes, pero lo que vamos haciendo es corriendo la curva y vamos viendo cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos tenemos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos... a ver, creo que se entiende mejor en la próxima diapositiva. Bien, acá yo creo que se entiende mejor, digamos. Porque lo que nosotros tenemos acá a la izquierda, este es nuestro caso ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros logramos separar completamente los positivos de los negativos, ¿está bien? Entonces, nosotros a medida que vamos corriendo el umbral, nosotros vamos a ir aumentando, digamos, nosotros ponemos acá nuestro umbral, ¿no? Entonces quiere decir que todo lo que está para la izquierda lo clasificamos como negativo y todo lo que está para la derecha lo clasificamos como positivo, ¿está bien? Entonces, ¿cuántos positivos vamos a tener? Vamos a tener, al principio vamos a tener 0 si lo ponemos acá a la línea, ¿se entiende hasta ahí? Y a medida que vamos corriendo, digamos, la línea, van aumentando la tasa de positivos, ¿está bien? Y son lo que se llama true positive, son verdaderos positivos porque digamos están perfectamente separados los datos, ¿está bien? Y acá en esta digamos, entonces por eso es que vamos subiendo, pero los falsos positivos no aumentan, porque fíjense que yo no estoy prediciendo, para que yo tenga un falso positivo yo tendría que estar prediciendo un negativo como un positivo, ¿está bien? Entonces lo único que está aumentando son los verdaderos positivos, verdaderos positivos, verdaderos positivos. A medida que yo paso de este umbral, ¿está bien? Ahora sí empiezo a clasificar negativos como positivos, ¿está bien? Y por eso a partir de aquí empiezan a aumentar los falsos positivos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se acuerdan que la predicción nos daba un número que iba entre 0 y 1? ¿Está bien? Entonces, por lo usual es que pongamos nuestro umbral en 0.5. ¿Está bien? Pero nosotros, para construir la curva, nosotros vamos a calcular estos falsos, verdaderos positivos contra falsos positivos, jugando o variando el valor del umbral. ¿Se entiende? Claro, entonces nosotros vamos a empezar con un umbral de 1. Con un umbral de 1 no vas a clasificar nada como positivo. ¿Está bien? Obviamente. Porque dijimos que nunca llega a 1, entonces con 1 vas a estar acá. ¿Está bien? No vas a tener ni falsos positivos ni falsos negativos, porque no tenés positivos. Ni falso ni verdadero, entonces, ¿se entiende? A medida que hago 0.9, ok, aumento los positivos. ¿Está bien? Y en este caso ideal, solo aumento los positivos. ¿Se entiende? Porque están perfectas, porque en mi modelo me los clasificó perfectamente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si el modelo es lo peor que existe? Entonces, esos están completamente solapados. Entonces, volvamos al 1. Al 1 siempre vamos a tener 0 positivo y 0 falsos positivos, porque no tenemos positivos. Pero en el 0.9 y van a ir aumentando a la par, digamos. Por cada falso positivo va a aumentar un verdadero positivo. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener esto
como resultado, ¿está bien? Y los casos reales es que en realidad va a haber cierto solapamiento, que el solapamiento en realidad se ve un poco más parecido a esto, ¿no? Que esto es un poco más teórico, ¿está bien? Entonces, ¿está bien? Entonces, esto básicamente, cuánto me acerco o cuánto me alejo del ideal es cuán bien o mal me dio está actuando mi modelo, ¿está bien? Entonces, y el número que yo saco de acá, yo puedo calcular, o sea, yo puedo ver y gráficamente la curva y ver qué está sucediendo, digamos. O sea, calcular para diferentes umbrales. Eso se va a ver un poco más como una escalerita, no tanto así tan bonito como esto, pero porque lo tengo que calcular para un número finito de umbrales. Pero el número que yo saco de acá es esta área bajo la curva, ¿está bien? Si el área es 1, entonces estamos en el caso ideal y bueno, sospecho algo pasó, nunca debería ser 1, es como que demasiado ideal. Si estamos por lo general 0,75 o más, por lo general estamos bien, digamos, ¿está bien? Depende, o sea, cada caso es particular, pero para que tengan como una línea muy general, ¿está bien? Esa es la realidad, ¿está bien? Y si tenemos 0,5 el área bajo la curva, bueno, le dio muy mal porque básicamente no predice nada, no sirve para nada el modelo. Tengan en cuenta que yo para predecir, nada, defino un umbral, ponele 0,5, ¿está bien? Ok, si yo quiero predecir, defino ese umbral 0,5 y listo. Acá lo que estamos queriendo no es predecir, sino es queriendo ver cuánto se acerca a lo ideal, ¿está bien? Entonces por eso es como que, ok, predecimos con un umbral de 1, predecimos ahora con un umbral de 0,9, ahora predecimos con un umbral de 0,8, ahora con uno de 0,7, ¿está bien? Y vamos construyendo esta curva. Y sacan algo de acá, y así no perdemos más el tiempo, es que así como todos los otros métodos de Scikit-learn, la curva ROC va a ser, digamos, algo que podemos acceder mediante Scikit-learn y nos va a tirar un número desde 0 a 1, de 0,5 a 1, imaginemos, y nos va a decir cuánto se acerca al ideal. Mientras más cerca de 1, mejor. Pero a ustedes lo que le tienen que pasar a Scikit-learn de la curva ROC son los datos predecidos y los datos reales nada más. Bueno, o sea, lo que a ustedes les tiene que importar en última instancia es la herramienta para evaluar, digamos, un modelo de clasificación es la curva ROC, ¿está bien? Y Scikit-learn ya implementa todo esto, ¿está bien? Esta es la parte teórica. Ahora ustedes saben de dónde sale la curva ROC, pero, y la pueden ver, hay forma de graficarla también, que está buenísimo también, sirve para otras cosas también. Pero lo que en primera instancia tienen que saber que el número que les va a salir desde el método de Scikit-learn, mientras más cerca de 1 esté, mejor. ¿Se entiende? Mientras más cerca de 0,5 esté, peor. Está en peor condición. ¿Está bien? A ver, yo tenía pensado, la verdad, empezar a ver el práctico y explicarles el práctico, pero nos quedan 6 minutos, así que imposible. Así que el práctico ya está subido. Para aquellos que lo quieran empezar a ver, lo pueden hacer, pero lo vamos a ver el miércoles.